Vivimos una época en la que parece que todo gira en torno a ser feliz. Redes sociales llenas de sonrisas perfectas, libros de autoayuda que prometen alegría instantánea y una presión constante por mantenernos en modo optimista, aunque por dentro estemos rotos. Pero ¿y si la felicidad no fuera el verdadero objetivo? ¿Y si estuviéramos buscando en el lugar equivocado? Hoy hablaremos del libro El arte de cultivar una vida con sentido, de Emily Esfahani Smith. Emily es escritora, periodista y conferencista. Estudió psicología positiva en la Universidad de Pensilvania. También tiene formación en filosofía y escritura. Sus artículos han aparecido en medios como The Atlantic, The New York Times, The Wall Street Journal y Time. Pero más allá del currículum, Emily ha logrado algo muy valioso: traducir conceptos complejos de la psicología y la filosofía en ideas accesibles y transformadoras. Tiene una charla TED que ha sido vista por más de 10 millones de personas y en esta afirma que hay más en la vida que solo ser feliz. El arte de cultivar una vida con sentido es el resultado de años de investigación, entrevistas y observación sobre lo que hace que una vida sea verdaderamente plena. Este libro se aleja de la tiranía de la felicidad para hablarnos de algo mucho más profundo y duradero: el sentido de la vida. Ella, a través de historias reales, datos científicos y reflexiones filosóficas, Emily Smith identifica 4 pilares fundamentales que nos ayudan a construir sentido: pertenencia, propósito, narrativa personal y trascendencia. Su propuesta es clara: una vida significativa no siempre es feliz, pero sí que vale la pena. Mientras que la felicidad suele depender de lo que nos pasa, el sentido tiene que ver con cómo interpretamos esas experiencias. Tiene que ver con nuestras relaciones, nuestras metas y nuestra capacidad de darle forma a la historia de nuestra vida, incluso o especialmente en medio del dolor. ¿Y por qué habríamos de hablar de esto el día de hoy? Porque no sé si te has percatado, pero estamos viviendo una clara crisis de sentido, aunque no siempre la llamemos así. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. En países como Estados Unidos, los niveles de soledad se han llegado a calificar como epidemia nacional. Estamos hiperconectados, pero más vacíos. Corremos tras logros, pero en realidad andamos sin rumbo. Nos prometieron que la felicidad era el destino final, pero seguimos sintiéndonos perdidos. Por eso este libro importa, porque no nos dan fórmulas mágicas, pero sí algo muy parecido a una brújula. Nos recuerda que la vida no se trata de estar bien todo el tiempo, sino de vivir con sentido, con raíces y con intención. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy la bienvenida a un episodio más de Cosita Seria. Comenzamos. Vivimos en una época curiosa. Nunca antes en la historia habíamos tenido tanto acceso a la información, a la tecnología o opciones de vida. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan cansados, perdidos y desconectados. Emily Esfahani Smith comienza su libro hablándonos de esta paradoja moderna: una sociedad que está obsesionada con la felicidad, pero al mismo tiempo está profundamente insatisfecha. Todo, desde la publicidad hasta los libros de autoayuda, nos repiten una y otra vez que el objetivo de la vida es ser feliz. Pero esa búsqueda ya se convirtió en una carga. Nos dicen: sé feliz, como si fuera una orden, como si tuvieras un problema si no puedes estar de buenas 24/7. Pero la realidad es que esa presión, lejos de hacernos un bien, nos está enfermando. En Estados Unidos, un país que lidera el mercado de libros de autoayuda y terapias para ser feliz, los índices de suicidio han aumentado un 30% en las últimas 2 décadas. En México, el INEGI reportó en 2023 que más del 75% de los trabajadores sufren estrés laboral, ansiedad o síntomas de lo que se conoce como burnout.
burnout, muchos de ellos relacionados con una falta de propósito en el trabajo. En encuestas recientes, como la del barómetro de Edelman, una gran mayoría de jóvenes afirman sentirse vacíos o sin rumbo claro, a pesar de tener muchas oportunidades tecnológicas, de información y educativas a su alcance. Lo que nos dice Emily es que esta obsesión con ser feliz, con evitar el dolor, la incomodidad y el fracaso, nos ha desconectado de algo mucho más vital, el sentido. Aquí viene una distinción crucial que marca todo el libro. La felicidad es efímera. El sentido, por otro lado, es profundo. La felicidad suele estar ligada a cómo me siento en este momento. ¿Estoy cómodo? ¿Me divertí? ¿Me salió todo como yo quería? La felicidad está basada y regida por el placer y depende de la ausencia de la incomodidad. Pero esa emoción, como cualquier otra, va y viene. El sentido, en cambio, tiene que ver con cómo interpreto lo que estoy viviendo, incluso cuando es doloroso. Tiene que ver con sentir que mi vida tiene un propósito, que mis días no son solo una sucesión de actividades, sino que responden a algo más grande. Y aquí está lo potente de esta propuesta. Una vida con sentido no siempre es feliz, pero sí es más estable, más plena y más resiliente. Emily nos explica que podemos estar pasando por un momento difícil, como cuidar a un familiar enfermo, atravesar un duelo o enfrentarnos a una crisis existencial. Y sin embargo, sentir que lo que estamos haciendo tiene sentido, vale la pena. Este tipo de satisfacción no desaparece con el primer tropiezo. Es una fuerza interna que nos sostiene, que nos enraiza, porque nos enseñaron a escapar del dolor, no a comprenderlo, a buscar el bienestar instantáneo, pero no el propósito, a evitar las preguntas difíciles en lugar de enfrentarlas. Y es ahí justo donde aparece la crisis del sentido, no porque no tengamos razones para vivir, sino porque hemos dejado de buscarlas con profundidad. Este libro es una invitación a regresar ahí, a preguntarnos qué me da sentido, por qué me levanto cada mañana, qué historia me estoy contando sobre mí mismo o sobre mí misma. Si habláramos de una vida con sentido, como si fuera una casa bien construida, Emily Smith nos diría que esa casa no se sostiene con likes ni con frases motivacionales pegadas en el refri. Se sostiene con 4 pilares bien firmes. Y no son ideas voladas ni fórmulas de revista. Son cosas que todos podemos cultivar. Así que aquí van estos 4 pilares del sentido. Y el primero es la pertenencia. ¿Alguna vez has sentido ese alivio cuando estás con alguien y puedes simplemente ser tú, sin caretas ni poses raras? Eso es pertenecer. La pertenencia es ese lugar emocional donde nos sentimos vistos, aceptados y valorados por quienes realmente somos. No por lo que hemos logrado, ni por cómo nos vemos. Y no tiene que ver con estar rodeados de gente todo el tiempo. Tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones, no con la cantidad. Un amigo con el que puedes llorar a gusto vale más que 1000 conocidos que solo te dan likes en tus stories. Hay un estudio de Harvard, el famoso Harvard Study of Adult Development, que lleva más de 80 años estudiando qué hace feliz a la gente. Aquí demuestran que las relaciones profundas y de calidad son el factor más importante para una vida larga y significativa. Ni el dinero, ni el éxito profesional, ni las vacaciones en Tulum. Pilar número 2, el propósito. Ahora hablemos del motor que nos hace levantarnos incluso en los días grises. Pero cuidado, porque no es lo mismo que una meta egoísta tipo quiero ser millonario. Emily Esfahani Smith lo define así. Propósito es usar lo que te apasiona para servir en algo más grande que tú. ¿Y cómo encontrarlo sin frustrarte? Por medio del autoconocimiento. Piensa, ¿qué haces tan bien que se te olvida el tiempo? Lo que se conoce como el estado de flow. Cocinar, escuchar, dibujar, hacer manualidades, organizar cosas. Detecta una necesidad social. ¿Qué problema te indigna? El desperdicio de comida, la soledad de los ancianitos, las playas sucias. Ahora hagamos una combinación. ¿Eres bueno enseñando? ¿Qué tal dar clases gratis en una comunidad? ¿Te apasionan los animales? ¿Qué tal hacer voluntariado en los refugios?
Casos reales son, por ejemplo, la Fundación de Médicos Sin Fronteras, que no solamente curan enfermedades, sino que brindan dignidad. Los maestros rurales, que están enseñando en condiciones precarias, porque creen firmemente en el poder transformador de la educación. El panadero que está donando pan, que encuentra propósito alimentando a personas sin hogar con lo que sobra de su negocio. Y esto no saben cómo me hizo recordar este caso que no viene en el libro, pero lo vi en algún documental que no me acuerdo cómo se llama. Pero en X ciudad, una pizzería decidió hacer algo inusual. No lanzó descuentos ni promociones 2x1. Hizo algo mucho más profundo. Comenzó a ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar una pizza adicional que sería entregada sin costo a una persona o familia en situación de pobreza. No era obligatorio, ni había anuncios gigantes promocionándolo. Solo era una pregunta amable que les hacían al entregarles la cuenta. ¿Te gustaría dejar pagada una pizza para alguien que lo necesite? Y sorprendentemente, muchos empezaron a decir que sí. Algunos lo hacían de vez en cuando, otros lo convirtieron en un hábito. La pizzería anotaba cada pizza, entre comillas, pendiente. Y cuando llegaba alguna familia con necesidades evidentes y muchas veces acompañados de niños, simplemente les entregaban una pizza caliente, sin preguntas, sin juicios, sin miradas incómodas. Solo una comida digna, un momento de normalidad y de calidez. Para quienes recibían esa pizza, no solamente se trataba de alimento, era una experiencia de inclusión, era saberse vistos, considerados, parte de algo. Para quienes la pagaban, era un pequeño gesto que trascendía. No resolvía la pobreza, pero construía comunidad. Y para la pizzería, era una forma de demostrar que un negocio también puede ser un puente entre realidades distintas y que servir no solo es una cuestión de vender. Y esto demuestra que las buenas ideas no siempre necesitan un presupuesto millonario. A veces solo se necesita intención y humanidad. En un mundo saturado de marketing, la generosidad auténtica todavía se puede ver. Tercer pilar, la narrativa personal, que es la historia que nos contamos. De todos los pilares, este es el más íntimo y transformador. Todos somos narradores. La diferencia está en si contamos una historia donde somos las víctimas o somos el protagonista que aprendió algo. Este pilar es quizás el más terapéutico porque trata de nuestra narrativa personal. Emily Esfahani Smith lo describe así: no somos lo que nos pasa, sino la historia que elegimos contar sobre lo que nos pasa. La narrativa personal no es solo recordar eventos, es darles sentido. Y aquí está el hallazgo. Porque las personas que encuentran significado en la vida son aquellas que han aprendido a tejer su experiencia, incluso aquellas experiencias que han sido dolorosas, en una trama coherente donde el sufrimiento no es un callejón sin salida, sino que se convierte en un punto de inflexión. Estructura narrativa es igual a salud mental. Las personas que organizan sus recuerdos como un viaje de aprendizaje con adversidades superadas muestran una mayor resiliencia. Quienes ven su vida en cambio como una serie de eventos desconectados o que son injustos son más propensos a la depresión. Emily Smith comparte casos reveladores en su libro. Un veterano de guerra que dejó de verse como un monstruo por lo que llegó a ser en combate y empezó a narrarse como un sobreviviente que ahora protege a otros, porque el hombre se convirtió en un paramédico. La madre que perdió a su hijo y reorganizó su historia. De un "mi vida terminó aquí" a un "su muerte me enseñó a amar sin condiciones", creando una fundación en nombre de su hijo. La clave no es negar el dolor, sino integrarlo en una trama más grande. Como lo que decía Carl Jung: no soy lo que me ocurrió, soy lo que elegí llegar a ser. Muchos creen que reescribir tu historia es una especie de autoengaño, pero Emily es bastante clara. No se trata de inventar finales felices, sino de encontrar los hilos de significado que ya existen en tu experiencia. Por ejemplo, una versión plana sería decir que perdí mi trabajo a los 50 y entonces mi carrera se arruinó. Y una versión con significado sería: el despido me ha forzado a reinventarme y a descubrir que mi verdadera pasión es enseñar.
Ambas son ciertas, pero la segunda me da el poder para seguir adelante. En la era de las redes sociales, donde todos crean versiones idealizadas de sus vidas, Smith nos recuerda algo radical. Las historias más sanadoras no son las perfectas, sino las auténticas. Los grandes mitos universales, desde el viaje del héroe hasta los cuentos de hadas, siempre incluyen una pérdida, un aprendizaje y un retorno transformado. Tu vida ya tiene esa estructura. Este pilar solo te ayuda a verla. ¿Cómo reescribes tu historia? Identifica tu guión actual. Soy así porque mis padres me abandonaron. Reescritura. El abandono me enseñó a valorar las relaciones auténticas. Integra la sombra. Toma tu evento doloroso y escribe 2 versiones. Una como tragedia y la otra como el origen de una fuerza que hoy posees. La segunda versión será tu narrativa de significado. Y llegamos al cuarto pilar, que es el más etéreo, más sutil, pero es igual de poderoso: la trascendencia. Son esos momentos donde sentimos que algo nos sobrepasa, que somos parte de un todo que es más grande. A veces llega por medio de un ritual espiritual, a veces te va a llegar en un concierto, a veces mirando un cielo estrellado o mirando una obra de arte. La trascendencia nos saca del ego, del drama personal, nos conecta con lo eterno, con lo colectivo, con lo misterioso. Hay momentos en la vida que nos sacan de nuestra rutina y nos hacen sentir parte de algo infinitamente más grande. Emily Esfahani Smith llama a esto trascendencia. Esas experiencias que nos transportan más allá de nosotros mismos, donde el tiempo parece detenerse y el ego se disuelve. La trascendencia, según Emily, es ese momento mágico en el que escapamos de la prisión de lo cotidiano y nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. No se trata necesariamente de experiencias religiosas, aunque pueden serlo, sino esos instantes de asombro puro frente a la inmensidad de la naturaleza, de la belleza desgarradora de una pieza musical o la quietud profunda de la meditación. Tal vez has sentido esto estando rodeado de un bosque impresionante, simplemente parado frente al mar, escuchando las olas. Tal vez has estado en el desierto y te sobrecoge la inmensidad. En mi caso, cuando tuve oportunidad de bucear dentro de una caverna, para mí fue estar en otro planeta por completo. Son momentos en los que no estás pensando ni de broma, ay, no he pagado la tarjeta este mes. De estos episodios que además están respaldados por la ciencia, nos regalan perspectiva, porque al sentirnos parte de un todo, nuestros problemas se achican, pero nuestra existencia se agranda. Emily lo demuestra con estudios donde tras contemplar cielos estrellados, una obra de arte, escuchar una sinfonía, las personas no solo se sienten más humildes, sino más generosas y más conectadas con un todo. La trascendencia entonces es un antídoto contra el ensimismamiento moderno, un recordatorio de que somos una nota en una sinfonía cósmica. Y esa revelación efímera pero recurrente nos devuelve al mundo con mayor claridad y compasión. Emily habla de las 3 vías de la trascendencia a través de la naturaleza y menciona un estudio de la Universidad de Berkeley que demostró que pasar 15 minutos observando un paisaje imponente reduce el estrés y aumenta la generosidad. Pero un ejemplo cotidiano puede ser esa caminata que haces todas las mañanas en el parque, donde te detienes a ver cómo la luz de los primeros rayos de sol se filtran entre las hojas. Otra vía es el arte y belleza, y en el libro, Emily entrevista a un veterano de guerra que supera su trastorno por estrés postraumático tocando el violín en una orquesta. Escuchar música que te emociona, libera dopamina y oxitocina, crea una mezcla única entre placer y conexión. Y por último, la espiritualidad o meditación. Y no hablo necesariamente de religión. Puede ser yoga, puede ser escribir un diario o simplemente sentarte en silencio.
La práctica regular de este darte tiempo para ti mismo reconfigura el cerebro para manejar mejor el estrés. Y esto no es algo que solamente Emily dice. Emily pone datos que arroja la Universidad de Harvard. La trascendencia nos da perspectiva. Cuando miramos las estrellas, nuestros problemas parecen más pequeños, pero al mismo tiempo nuestra vida se engrandece. Hasta aquí ya tenemos claro que el sentido de la vida no es una epifanía que te llega mientras te estás bañando, ni una lista de 5 cosas que debes hacer antes de los 40. Es una construcción, y como toda construcción, a veces también se tambalea, a veces duele, pero ahí, y justo ahí, también hay una magia. Aquí entramos a un terreno que Emily Esfahani Smith explora con mucha sensibilidad, lo que hay más allá de los pilares, esos momentos difíciles o colectivos que también le dan forma y profundidad al sentido. Todos hemos pasado por momentos oscuros y no por eso se nos rompe la vida. A veces justo ahí nace el sentido más profundo. Emily habla de la idea de que las adversidades, aunque dolorosas, pueden convertirse en catalizadores de crecimiento. Esa relación que se rompió, ese trabajo que perdiste, ese diagnóstico que te cambió el rumbo. Todo eso puede reconfigurarte, y no solo desde la resistencia, sino desde la resiliencia. Resiliencia no es un aguántate y sigue sonriendo, es sufro, me duele, me quiebro, pero también al mismo tiempo estoy aprendiendo algo de mí que no sabía. Y ese algo muchas veces es lo que le da un nuevo sentido a tu historia. Emily menciona historias como la de personas que después de una pérdida crean fundaciones, escriben libros o simplemente acompañan a otros desde su experiencia. Y no se trata de romantizar el dolor, sino de honrar lo que hacemos con él. Aquí es donde podríamos preguntarnos, ¿qué me enseñaron mis momentos más difíciles sobre quién soy? El sentido no se busca en solitario desde un retiro en la montaña, aunque a veces sí, pero lo que quiero decir es que no es obligatorio. También lo tejemos en comunidad, en cultura, en prácticas compartidas. Emily nos invita a mirar cómo nuestra cultura y entorno social influyen en cómo entendemos y cultivamos el sentido de nuestra vida. Y aquí hay algo poderoso, porque no todos los contextos lo fomentan igual. Por ejemplo, algunas culturas colectivistas, como muchas en Asia y en Latinoamérica, tienden a priorizar el sentido a través del servicio y la comunidad, mientras que otras más individualistas, como la estadounidense, se enfocan más en una especie de encuéntrate a ti mismo. Ninguna es mejor o peor, pero entenderlo ayuda a que no te sientas mal si tu búsqueda no se parece a la de otros. Las mingas son comunidades indígenas andinas donde todos colaboran para lograr un bien común. Las ceremonias de duelo en Ghana son estas donde el dolor se comparte y se transforma en una celebración. O incluso nuestras sobremesas mexicanas que parecen que no acaban nunca y donde se entretejen historias, risas, vínculos. El mensaje es claro, el sentido también se hereda, se aprende y se celebra en conjunto. Y a veces solo necesitamos una mesa compartida o una historia contada en voz alta para volver a sentirnos parte. Entonces, sí, hay pilares, hay caídas y hay culturas que acompañan y otras que nos hacen sentir que andamos solos. Pero al final, lo que Emily nos recuerda con este libro es que el sentido no es algo que encuentras como quien encuentra unas llaves perdidas. Es algo que vas creando todos los días, con lo que eliges ver, con aquello que eliges cuidar, cómo eliges conectar y lo que eliges sostener. Buscarle sentido a la vida no es una receta, ni un mapa con instrucciones exactas. Es más bien un arte, un ejercicio diario, un cultivo que necesita presencia, pero también paciencia.
Porque vivir con sentido no se trata de estar iluminado, ni de encontrar una gran misión que te mueva todos los días. A veces tener sentido es sentarte con alguien que quieres y escuchar con el corazón abierto, o hacer bien tu trabajo sabiendo que impactas a alguien más, aunque sea un poquito. A veces el sentido está en el silencio, en lo que das sin que te lo pidan, en el abrazo que brindas cuando alguien se cae. Busca momentos de pertenencia real. Habla con alguien sin estar mirando tu teléfono. Di te quiero con verdadera intención. Haz comunidad, aunque sea con una sola persona. Conecta con tu propósito, grande o chiquito. No tiene que ser cambiar el mundo. A veces es cambiarle el día a alguien. Revisa la historia que te cuentas. ¿Estás siendo justo contigo? ¿Estás reconociendo lo que has superado? Permítete trascender. Ve al mar, ve a un parque, ve al bosque. Escucha música que te estremezca. Contempla algo que te haga sentir parte de algo más grande. Y abraza el crecimiento. No huyas de lo incómodo. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Porque a veces vamos a observar cómo esas heridas acaban transformándonos en algo que no solamente es útil para nosotros, sino para los demás. El sentido no llega con fuegos artificiales, llega en forma de susurro, de conexión, de propósito que se va tejiendo. Y tú, sí, tú tienes todo lo que necesitas para empezar a cultivarlo, aquí, hoy y a tu manera. Gracias por quedarte, por escuchar y por estar. Mi nombre es Diana Fuentes y te agradezco por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.